proceder a presentar estas jornadas, a las que tengo que agradecer no solamente a los alumnos, sino también a los asociados y colaboradores de la Asociación Española de Asesores Fiscales, la respuesta que siempre dan a este tipo de iniciativas que se vienen realizando ya desde algunos años por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, más concretamente de la Facultad de Derecho de Albacete, en colaboración con la Asociación Española de Asesores Fiscales. Dicho esto, me corresponde dar las gracias también a los ponentes que van a intervenir durante todo el día y que, según vayan pasando por esta mesa, pues iremos presentando convenientemente. Esta jornada tiene dos personas que son las que han organizado o han procurado hacer que esto saliese, si sale, que supongo que sí, porque los ponentes son de la máxima calidad, pues muy bien. Decía que son dos las personas, una la que les está hablando en estos momentos y el otro director de estas jornadas es José Miguel Juárez Mulero, que es el representante de la EDAF aquí en Albacete y que somos los que habitualmente nos embarcamos en este tipo de historias. Le paso la palabra por si él quiere decir algunas palabras y procederíamos de manera inmediata, después de que él hable y presente después al ponente que tenemos en primer lugar, a comenzar con las jornadas. José Miguel. Gracias, buenos días. Como delegado en Albacete de la AEDAF, Asociación Española de Asesores Fiscales, venimos colaborando con la UCLM desde hace 3-4 cursos en organizar conferencias de ámbito preferentemente tributario. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestros clientes son empresas y, bueno, pues no solamente es IVA, IRPF y sociedades, sino que nos tenemos que adentrar en el derecho penal con los temas de hoy, porque como un día nos descuidemos nosotros como profesionales, pues alguno de nuestros clientes se puede llevar un susto. Los que estáis sentados ahí, que si los que seáis estudiantes tenéis la suerte de poder estudiar un código que empieza y termina, edición hecha en septiembre de 2015, me examino y punto. Pero el que se aventure en el derecho tributario pues va a vivir en una montaña rusa de emociones y sensaciones. Hay artículos que en un año se han cambiado 4 veces. El asesor fiscal es una profesión muy complicada. Yo estoy empezando a calificarla de alto riesgo, porque si yo os hablo de la doctrina Parot o de la doctrina Botín, todo el mundo la conoce, porque el Código Penal se ha modificado 2 veces en 100 y pico años, y me corregís. Pero aquí lo del delito fiscal, el delito contable, las sanciones tributarias, bueno, aquí cada ministro cambia las normas y nos vuelven locos. Pertenecer a la EDAF pues tiene la ventaja de que al menos con los compañeros te puedes sincerar y decir, oye, esto no lo entiendo, explícamelo, compartimos opiniones, compartimos criterios y empleamos mucho tiempo y dinero en formación. Formación que no se valora porque vivimos en el mundo de todo gratis, cuando no pensamos que España limita al norte con el WhatsApp, 0,89 euros al año y todo gratis. La formación cuesta dinero, pero tenemos que estar muy formados. En este curso, creo que es la 4ª jornada que organizamos, tenemos otra de sociedades de 10 horas la semana que viene y otra de delincuencia económica y ley general tributaria el día 2 y el día 3. Que os animo a que vayáis, porque estas jornadas procuramos que sean prácticas, sobre todo para nosotros los profesionales. A nosotros que nos cuenten películas no nos va, nosotros queremos saber lo que pasa el día a día y cómo defendemos a nuestros clientes y cómo podemos buscar el resquicio legal, no apurar mucho la frenada como a veces Rodrigo Rato y todos los demás, pero un poco sí pagar los impuestos que tengamos que pagar. Espero que las jornadas de hoy primero disfrutemos, porque de lo que se trata, que disfrutemos, que nos entretengan, que aprendamos
y que los ponentes pues les hagamos preguntas para que se ganen los honorarios. Muchas gracias a todos y les cedo la palabra de gracia y espero que disfrutemos. Gracias, José Miguel. Bueno, la primera ponencia de esta mañana va a correr a cargo de nuestro señor decano, don Diego José Gómez Iniesta. Él, como sabéis, es profesor titular de Derecho Penal de esta facultad, y el tema que le habíamos encomendado era el de delito de blanqueo de capitales. En este ámbito del delito de blanqueo de capitales hay cuestiones que él seguro nos deja claras dentro de la complejidad que tiene este delito en relación, sobre todo, a lo mejor, con el tema de la concursualidad con el delito fiscal o con el tema de la jurisprudencia dividida que ha estado en relación a esta concursualidad. Incluso la doctrina ha estado en contradicción con la jurisprudencia mayoritaria. Es decir, ha sido un totum revolutum, si me permite el señor decano decirlo, y ha complicado en extremos inusitados la configuración no solamente del tipo penal, sino sobre todo, evidentemente, en su aplicación. Como ya os he dicho, el primer ponente es Diego Gómez Iniesta. Él se ha dedicado siempre al derecho penal económico. De hecho, imparte clases en el máster de blanqueo y financiación del terrorismo que organiza la Rey Juan Carlos de Madrid y KPMG. Su tesis doctoral ha tenido también que ver con materia económica, de información o de utilización abusiva de la información privilegiada en bolsa. Su tesis también estaba relacionada con el derecho penal económico. Tiene varias monografías en torno al blanqueo de capitales, responsabilidad penal de las agencias de calificación. Ha hecho diversas estancias de investigación relacionadas, lógicamente, con su ámbito de investigación principal en Friburgo, en Italia o en otras sudamericanas. Sin más dilación, le doy la palabra antes decirle que le agradecemos que haya tenido la disposición a participar esta mañana aquí con nosotros y que su agenda es siempre complicada y de corazón se le agradece que nos haya hecho un hueco. Muchas gracias. Gracias a ti. Profesores y profesoras, estudiantes, señoras y señores, muy buenos días. Es para mí un placer estar esta mañana en estas jornadas que van por título Delitos económicos y contra la seguridad social, la tutela constitucional. Cuando hace unos meses, hablando con Gracia, me comentó su intención de realizar unas jornadas sobre delincuencia económica y tal, y ya me dijo que quería contar conmigo, y por supuesto desde el decanato y luego también como profesor, como compañero suyo, le dije que estaba dispuesto a colaborar en estas jornadas. El área de financiero es de las áreas más activas en la organización de jornadas, no solo ahora que tenemos algo más de presupuesto, sino también en los momentos de escasez. No ha habido año que no se hayan organizado jornadas o seminarios sobre aspectos relevantes dentro del mundo financiero, y yo creo que la elección del tema pues está muy bien, hablar de derecho penal económico, es decir, que el derecho penal, con el ordenamiento jurídico, el Estado, con normas penales, esté regulando aspectos de la economía estrictamente económicos, como puede ser la protección de la hacienda pública frente al fraude fiscal, el fraude de subvenciones, la seguridad social. Pues la verdad es que poco nos puede sorprender, pero es que estos delitos constituyen la base, el fundamento, el núcleo más importante del derecho penal económico. Luego, es decir, es cuando se habla de delitos socioeconómicos, cuando se amplía el ámbito de los delitos
que comprende y que estudia el derecho penal, delitos socioeconómicos, y a partir de ahí entonces es cuando entra y son objeto de estudio por parte del derecho penal la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que está muy bien que dediquemos pues, todo un día pues, a reflexionar sobre este tipo de delitos. Mi enhorabuena pues, a los organizadores, tanto a Gracia como a José Miguel Juárez, por estar aquí esta mañana. Decíais, seguro que va a ser muy fructífera la mañana, yo creo que así lo va a ser, ¿no? Yo encantado de participar. Y, por supuesto, agradecer al resto de ponentes también que estarán aquí esta mañana, a Rosario Vicente, a José Alberto Sanz, a Rafael Pérez, que van a intervenir en el turno de palabra posteriormente, una vez que acabe mi ponencia, ¿no? A todos ellos quiero darles las gracias. Estoy convencido que vuestras expectativas se van a ver satisfechas. Y, claro, dicho esto, estas primeras palabras, lo primero que tendríamos que plantearnos sería, bueno, luego lo busco, sería el delito de blanqueo de capitales. ¿Es realmente un delito económico? ¿Es un delito socioeconómico? Aparece, dentro de los programas de derecho penal económico, aparece el delito de blanqueo de capitales. Creo que en un momento, y teniendo en cuenta también el título del capítulo, del Código Penal, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que es donde está enclavado el delito de blanqueo de capitales, junto a la receptación, pues bueno, parece ser o parecería que, en efecto, se trata de un delito de carácter económico. Sin embargo, las sucesivas modificaciones que ha tenido, de las que hablaba también José Miguel, del Código Penal, pues han hecho que la extensión del tipo penal referido al blanqueo de capitales sea cada vez más amplia, de manera que poco a poco se ha ido apartando de ese contexto socioeconómico y aproximándose cada vez más a los delitos contra la Administración de Justicia. Lo primero que tendríamos que plantearnos es qué es el blanqueo de capitales, porque aparecen luego también como sinónimos blanqueo de capitales, blanqueo de dinero, lavado de dinero. El Código Penal, al final, se ha decidido por la expresión blanqueo de capitales. La Real Academia habla o se refiere a blanqueo de dinero. Hay un sector de la doctrina que apuesta por blanqueo de dinero. Yo creo que al final la denominación es lo de menos. Lo importante es que existe una decisión incriminadora y que el legislador finalmente ha decidido hablar de blanqueo de capitales. Si tuviéramos que dar una definición de lo que se entiende por blanqueo de capitales, yo daría una muy sencilla. Por parte de la doctrina, la jurisprudencia se han dado definiciones. Consistiría pues, en un comportamiento que a través de diferentes operaciones de carácter financiero, económicas, se consigue dar apariencia de licitud a bienes que tienen procedencia delictiva. Seguramente es un concepto, yo creo que es muy claro, aprehensible por todos. Si os preguntara qué entendéis por blanqueo de capitales, daríamos definiciones más o menos similares a la que yo os acabo de decir. También creo que se trata de los delitos que más expansión como consecuencia de la globalización ha tenido. Si hay un delito que se ha visto o que se ve favorecido precisamente por la globalización, ha sido el blanqueo. ¿Por qué? Bueno, pues la globalización ha traído cosas muy positivas, ha traído cosas negativas. Estamos padeciendo una crisis mundial todavía. Eso ha permitido la libre circulación de personas, de mercancías, de capitales. Y al mismo tiempo también es posible hablar de una globalización del crimen o una internacionalización del crimen. Es normal, la delincuencia se adapta a la realidad social, y si en la realidad social aparece la globalización, pues existe una adaptación, son los primeros en adaptarse a ese nuevo mundo, ¿no? En ese proceso, y cuando hablamos de internacionalización del crimen, no me estoy refiriendo a que existan organizaciones criminales que tengan pues, miembros de diferente nacionalidad. Cuando hablo de la internacionalización del crimen, me refiero a que el crimen, el delito,
ya deja de ser un problema local, se convierte o es un problema internacional, a nivel mundial. La respuesta, por lo tanto, para tratar este fenómeno, también debe de ser una respuesta internacional y luego una adaptación, la adaptación correspondiente en cada una de las legislaciones nacionales. Si en un primer momento desde la comunidad internacional mostró interés por el tráfico de drogas, rápidamente también por el blanqueo de capitales y últimamente por las organizaciones criminales, la corrupción y el terrorismo, en una evolución, y al final se comprueba que todo esto se implica, son fenómenos que están implicados, la corrupción con el blanqueo, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Se trata de una preocupación internacional, como han demostrado en efecto las instancias internacionales, y a partir de ello la necesidad de responder a cada uno de estos fenómenos, que, como digo, se están implicando, están constantemente. La normativa internacional tiene, yo creo que hay estarían dos grandes momentos, ¿no? Uno es la Directiva Europea del año 1991, la primera directiva en materia de prevención del sistema financiero frente al blanqueo de capitales y, por supuesto, no se puede olvidar las recomendaciones del GAFI, el Grupo de Acción Financiera. Este grupo es un grupo intergubernamental, elabora recomendaciones a partir del año 1990, 40 recomendaciones en materia de blanqueo. Posteriormente, en el año 2001, extiende el ámbito de estudio, objeto de estudio, también a la financiación del terrorismo y elabora 9 recomendaciones especiales en materia de financiación del terrorismo. En la actualidad, en el 2012, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales son tratados por el GAFI, que elabora estas recomendaciones. Son meras recomendaciones, no son obligaciones, es decir, los Estados no están obligados a adaptar su legislación a partir de dichas recomendaciones. Sin embargo, los 180 países las reconocen universalmente y la influencia que han tenido en la legislación nacional estas recomendaciones, por lo que se refiere a nuestra legislación, ha sido decisiva. La Unión Europea ha mostrado su preocupación por el blanqueo de capitales desde en el año 91, que elaboró la primera directiva. En el año 2001 elaboró la segunda directiva. Se aparta de la primera en el sentido de que en ese momento, en 1991, el blanqueo de capitales se identificaba con el tráfico de drogas. En el 2001 amplía el ámbito de acción. En el 2005 todavía más, comprendiendo todo tipo de delitos con pena superior a un año, hasta llegar a la directiva de 2014, el reglamento que la desarrolla en 2015, sobre la información que deben acompañar las transacciones financieras. En la directiva de 2014, que posiblemente va a pedir una adaptación también de nuestra legislación, pues en la Unión Europea existe un claro interés por prevenir el blanqueo de capitales, al sistema financiero del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este momento, la preocupación por parte de las autoridades europeas está en el riesgo, la determinación del riesgo, cómo se puede prevenir, cómo se puede proteger el sistema financiero del blanqueo de capitales y la financiación. Pues bien, a partir del riesgo. Es por ello por lo que se imponen deberes de diligencia a los sujetos obligados para que detecten y evalúen el riesgo. El riesgo se mide teniendo en cuenta, por un lado, las personas, los clientes, los titulares reales, por otro lado, los productos en el momento de realizar operaciones y, en tercer lugar, las áreas geográficas. Frente a la directiva ya derogada que establecía una lista blanca de países de bajo riesgo, ahora, por el contrario, la Unión Europea elabora una lista negra de países donde existe un alto riesgo de blanqueo. Además, se reduce el umbral de pagos en efectivo, pasa de los 15.000 euros a 10.000 euros. A partir de los 10.000 euros aparecen esas obligaciones de diligencia. Se exige, por ejemplo, también empieza ya a concretar con relación a los proveedores de juego, porque se ha visto también claramente cómo ha aumentado mucho este negocio, sobre todo el juego online.
pues ya no solamente están sometidos a la obligación de identificar a las personas, sino también a operar con medidas de diligencia debida en operaciones en metálicos superiores a los 2.000 euros. Se trata de una normativa preventiva, junto con nuestra legislación interna de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que, como digo, posiblemente va a exigir una reclamación y una adaptación. Nuestro legislador penal, la primera vez que se aproxima al estudio, al tratamiento jurídico penal de blanqueo de capitales, es en el año 1988. Son los primeros momentos, no hay o no se conoce muy bien cuáles son las fases del blanqueo, no se conoce muy bien el fenómeno, pero bueno, nuestro legislador yo creo que toma la delantera con relación a otros países de Europa y dentro o junto a la receptación aparece una receptación específica, consistente en el blanqueo de bienes procedentes del tráfico de drogas. En el año 1992 se reforma por segunda vez el Código Penal y ahora sale o se saca de la receptación, de la figura de la receptación, y se lleva al ámbito del tráfico de drogas, del delito de tráfico de drogas, un tipo agravado referido precisamente a blanqueo de bienes procedentes del tráfico de drogas. En el año 1995, con el Código Penal de la Democracia, el legislador penal incorpora y ya definitivamente en el artículo 301 el blanqueo de capitales. Ahora sí, el blanqueo de capitales se desliga, aparentemente, ya veremos que no tanto, del delito de tráfico de drogas, y es en el momento cuando se amplía, se tiene y se habla y se hace referencia al delito precedente. Es decir, el delito precedente, ¿de qué se trata? Debería tratarse de delitos graves, es decir, aquellos que tenían una pena o que tienen una pena superior a 5 años. La normativa penal, por lo tanto, para poder hablar de blanqueo de capitales, es decir, el delito precedente, el delito previo, debía tener una pena superior a los 5 años, los bienes que proceden de esos delitos. Sin embargo, la normativa preventiva establecía que las infracciones penales previas al delito de blanqueo, la infracción de blanqueo de capitales, debían ser aquellas que tenían una pena superior a 3 años. Había una clara desarmonización, es decir, no estaba armonizado la legislación preventiva con la legislación penal. Esta figura es revisada en el año 2003. En el 2003, mediante reforma también del Código, los bienes son no los que proceden de un delito grave, sino aquellos que proceden de cualquier delito, sea o no grave. Esto es indiferente. Pueden ser el delito de drogas, el delito de prostitución, un delito de tráfico de armas, etcétera, etcétera. Esta reforma, por lo tanto, incluso va más allá de lo establecido en la normativa internacional, como la decisión marco en materia de blanqueo de capitales, porque decía que los bienes debían proceder de delitos con penas superiores a 1 año. En 2010 se reforma de nuevo el blanqueo de capitales. Veis la ampliación, estábamos hablando antes de la identificación del blanqueo con el delito precedente, siempre un tráfico de drogas, luego se hace referencia a los delitos graves, luego se hace referencia solo a los delitos, sea o no grave, y en la reforma, como digo, de 2010, afecta particularmente al blanqueo de capitales, aunque en la exposición de motivos no se dice nada, es decir, pese a que es una reforma de gran calado, por lo que se refiere al blanqueo de capitales, en la exposición de motivos, el legislador penal, el legislador no expresa o no dice el porqué esa modificación. Se prevé en esa reforma expresamente la tipicidad, el castigo para el autoblanqueo. Se introducen nuevas modalidades de acción, junto a la conversión como modalidad típica, la transferencia y la ocultación, aparecen también la posesión y la utilización. Se prevé igualmente la responsabilidad de las personas jurídicas, se cambia la rúbrica de la receptación y conductas afines, pasa a denominarse de la receptación y blanqueo de capitales. Voy a buscar, a ver si me deja ahora. Se ha ido otra vez.
vez se ha vuelto a ir internet, me parece. Me gustaría poneros aquí el artículo 301, no lo he traído. Por favor, ¿podéis avisar a Pedro que está allí detrás? Pues, el otro día cuando se metió lo del equipo de videoconferencia aquí, yo estuve probando y funcionaba, no sé por qué era la... bueno, yo voy continuando, luego cuando podamos conectamos con internet y les puedo poner el artículo 301 del Código. El delito de blanqueo de capitales es un delito común. Puede ser cometido por cualquier persona, y eso es lo que llevó a un sector de la doctrina que venía a decir que, bueno, que pese a que se trata de un delito común, la esfera de sujetos activos, de la esfera de sujetos autores de este delito de blanqueo de capitales, debían ser excluidos los autores y partícipes del delito precedente, del delito previo. Esta postura se mantenía a pesar de que el tipo penal no los excluía. Insisto que el tipo penal es un tipo penal en la que el círculo de sujetos activos, con la definición el que, comprende a cualquier autor. No había una exclusión expresa. La postura que defendía la impunidad con el blanqueo respecto a los autores y partícipes en el delito precedente se basaba en dos tesis. El blanqueo de capitales es un acto posterior copenado. Se trata de hechos que tienen lugar una vez que ya se ha consumado el delito previo, sea de tráfico de drogas, sea de prostitución. Una vez que se ha consumado, tiene lugar una serie de hechos que están relacionados con el delito previo, pero claro, eso supone, o parece ser que así lo entendía ese sector de la doctrina, que existía una identidad en cuanto al bien jurídico, que el bien jurídico protegido era el mismo el del delito precedente como el delito posterior, el de blanqueo. Otra razón que se daba era la inexigibilidad de otra conducta. Es decir, no se le puede exigir al autor del delito previo, a un narcotraficante, que con posterioridad pues, se declare culpable, que se descubra. No se le puede sancionar penalmente al delincuente, no se le puede exigir una conducta distinta cuando está ocultando los bienes, el producto del delito, cuando lo está ocultando, los bienes, el dinero, no se le puede exigir otro comportamiento. En mi opinión, como digo, el Código Penal no establecía esa exclusión, como ocurre, por ejemplo, en la receptación. El receptador puede ser aquel pues, que sabe que se ha cometido un delito patrimonial, pero en ese delito patrimonial previo no ha intervenido ni como autor ni como partícipe. Es decir, expresamente el legislador, en una figura muy cercana al blanqueo de capitales, como en la receptación y también en el encubrimiento, excluye expresamente del círculo de sujetos activos de dichos delitos a los autores y partícipes del delito precedente. En mi opinión, como digo, además, antes incluso de la reforma del 2010, donde expresamente se dice que son autores y pueden ser autores los autores del delito previo, cabía sancionar también
como blanqueadores, como autoblanqueadores, a aquellos que habían participado o habían sido autores del delito previo. En primer lugar, porque el bien jurídico es pluriofensivo. El tema del bien jurídico en el blanqueo de capitales ha sido un tema de gran debate. Si debe ser el mismo bien jurídico que el delito precedente. Si los bienes proceden de un tráfico de drogas, el bien jurídico en el blanqueo de capitales sería también la salud pública. El bien jurídico sería idéntico. Se ha dicho que es el orden socioeconómico, que es la administración de justicia. Prácticamente, junto con la jurisprudencia, existe ya una posición mayoritaria, prácticamente unánime, que dicen que el blanqueo de capitales es un delito pluriofensivo en el que los bienes jurídicos que están en juego son la administración de justicia y el orden socioeconómico. Aunque, como veremos, el blanqueo de capitales se aproxima, por definición, cada vez más a las figuras de encubrimiento, a los delitos contra administración de justicia. Más aún, el delito previo no se absorbe, el delito previo no absorbe los hechos cometidos con posterioridad. El desvalor del blanqueo de capitales no queda absorbido por la pena del delito precedente. Es algo diferente. De hecho, la pena para el blanqueo de capitales puede llegar hasta los 6 años, de 6 meses a 6 años. Mientras que, por ejemplo, la receptación, la pena es de 6 meses a 6 años. E incluso el legislador en la receptación dice, nunca podrá superar la pena para el receptador a la que se imponga al autor del delito precedente. Con lo cual, se establecen claros límites. Pena máxima 2 años, pero en ningún caso se va a castigar al receptador con más pena que la que le corresponda al autor del delito precedente. Esta excepción tampoco aparece en el blanqueo. Tienen son penas autónomas, distintas, no tienen nada que ver con el delito precedente. Más aún, además, en el convenio de 2005 relativo al blanqueo y al seguimiento, embargo y comiso de productos del delito y de blanqueo de capitales, se dice o se permite a los Estados miembros regular expresamente a que el blanqueo de capitales no se aplique a las personas que han intervenido en el delito precedente. Establece esa posibilidad. Nuestro legislador podría haberlo hecho, es decir, haber excluido la aplicación del blanqueo de capitales a personas que han intervenido en el delito precedente, pero no lo ha hecho o no lo hizo hasta que en 2010 zanja la cuestión y de manera expresa se refiere al autoblanqueo. Además, aquellos que sostienen la impunidad del blanqueo de capitales por considerarlo que es un autoencubrimiento impune, salvo que se cometa un delito distinto. Pues bien, el blanqueo de capitales goza de autonomía, se trata de un tipo diferente, distinto, autónomo, con lo cual se cae por su propio peso las razones que se argumentan para sostener esa impunidad. Soy consciente que esa postura, incluso antes ya de la reforma de 2010, pues puede parecer excesiva. Más aún cuando en 2010, y siguen sin arreglarlo, más aún cuando en 2010 se extiende las conductas típicas también a la posesión y a la utilización. Voy a explicarme. Para nuestro legislador, el legislador penal, y de acuerdo con el artículo 301, el mero disfrute de un bien de consumo de los que se aprovecha el autor que ha cometido un delito, como puede ser un robo o un hurto, pues en principio esa utilización, esa posesión, es decir, cuando me apodero de un bien, un televisor, y llego a mi casa y enciendo el televisor, atentando al patrimonio ajeno, ¿no? Enciendo el televisor y me pongo a ver un partido de fútbol, eso es la utilización del bien. Yo no veo por ningún sitio dónde está el daño al bien jurídico, a la administración de justicia, ¿dónde está? ¿No se trata más bien de un momento de la consumación del delito, por lo menos en el uso? Es decir, si me apodero de 1.000 euros o de 5 euros o de 10 euros, ya tengo la posesión. Eso forma parte de la fase de consumación del delito contra el patrimonio. No es un delito distinto.
Lo mismo ocurre, o puede, aunque es también más complicado, el tema de la utilización, pero aún así podríamos hablar que en el caso de la utilización de un bien del que me ha apoderado, formaría parte también del agotamiento del delito. Cuando hablaremos de un concurso entre el delito previo, el tráfico de drogas, y el delito de blanqueo, cuando los bienes procedentes de ese delito previo son objeto de una actividad comercial, de una actividad empresarial. Por ejemplo, el coche deportivo que se compra a un narcotraficante no sería blanqueo de capitales. Lo sería si se pone a la venta ese coche deportivo en el extranjero con el fin de luego traer ese dinero y darle esa apariencia de licitud como si se hubiera tenido de manera legítima, cuando no es así, cuando tiene o su procedencia es ilegítima. Con el bien se adquirió con dinero procedente de una actividad delictiva. Estos argumentos, por lo tanto, se pueden sostener a partir de, incluso antes de la reforma de 2010. Con la reforma del 2010, como he dicho, la reforma es una reforma extensa, es una reforma que afecta al título, a la rúbrica del capítulo, hablando de blanqueo de capitales, se amplía los comportamientos, las modalidades típicas, a la posesión, a la utilización, se prevé la responsabilidad de las personas jurídicas, se amplía el tipo agravado a los delitos contra la administración pública y corrupción urbanística, etcétera. Bueno, pues el legislador parece que tenía que dar respuesta, porque, como he dicho en la exposición de motivos, no nos explica el porqué de esa reforma. Sí hace referencias generales, ¿no? Posiblemente pues porque había compromisos internacionales que cumplir, porque había que adaptarse a una nueva realidad. Ya existe un mayor conocimiento sobre el fenómeno del blanqueo, las distintas fases del blanqueo, con lo cual pues, se reclamaba una adaptación de la normativa penal. De acuerdo con esto, lo primero que deberíamos plantearnos es que el blanqueador lo que tiene que saber es que los bienes proceden de un delito, o más concretamente de una actividad delictiva, como dice en la reforma de 2010, ya no se habla de delito, sino actividad delictiva. Con eso, cuando habla de actividad delictiva, queda zanjado el problema. Porque antes, cuando hablaba de delito, decían, bueno, están también las faltas. Ahora, con el Código Penal Reforma, ya no tenemos faltas, la buena parte de ellos pasan a ser delitos leves, y como ha repetido también el Tribunal Supremo, y él mismo lo dice, ad nauseam, no es necesario que exista una condena previa del delito precedente para poder proceder por delito de blanqueo de capitales. Pero el autor de blanqueo sí que tiene que saber que los bienes tienen procedencia delictiva, que tienen esa procedencia es de una actividad delictiva previa. Pero cuando estamos hablando del blanqueador o mejor dicho, del autoblanqueador, pues ya lo sé. Si yo he sido el narcotraficante, el que trafica con las drogas, ya sé que los bienes tienen una procedencia delictiva. Por eso hay que ser enormemente cuidadoso, porque hay sentencias que precisamente basándose en este elemento han absuelto en temas de autoblanqueo, no han sancionado por blanqueo de capitales, considerando precisamente que ese elemento no se daba. Es decir, pues ya, creo que el sujeto lo sabía. Bien. ¿Sí? Bueno, yo continúo. Parece que se resiste hoy. Por favor, si no me vais siguiendo, podéis levantar la mano, si tenéis algún problema para entender el comportamiento, el tipo subjetivo, etcétera, de lo que estoy aquí hablando. Por favor, levantar la mano y me detengo y resuelvo las cuestiones que planteéis.
¿Qué pasa entonces, como he dicho, cuando se combina el autoblanqueo con las nuevas modalidades de posesión o utilización? Eso he puesto y he comentado aquí algunos ejemplos, ¿no? El ladrón que consuma el hurto precisamente cuando se apodera del dinero o cuando utiliza el aparato de televisión que ha sustraído, que no dejan de ser fases correspondientes a la consumación del delito precedente como a fases de agotamiento del delito. Incluso el Consejo General del Poder Judicial ha intentado poner un poco de orden en el tema, por ejemplo, del uso, diciendo que se puede sancionar al autoblanqueador por posesión de bienes de procedencia delictiva cuando no sea posible sancionarle por el delito precedente, por el delito de robo, por ejemplo. Yo creo que, y aquí la doctrina se ha empeñado una y otra vez en la necesidad de poner límites, que pueden ser desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, del principio de insignificancia, desde el punto de vista incluso de la interpretación teleológica, en la que se tome en cuenta el bien jurídico protegido, es decir, una mínima afectación al orden socioeconómico o una mínima afección igualmente o afectación de la administración de justicia tendrá que ver, al menos deben ser comportamientos que tengan cierta relevancia para poder castigar por blanqueo. La solución, por lo tanto, pues, ha sido bastante compleja hasta que el Tribunal Supremo, en una sentencia de 2015, ha venido a poner ya orden, ¿no? Es decir, ya está bien, a que existan también incluso sentencias por parte de los tribunales contradictorias, y ha venido a señalar que, en efecto, el comportamiento de blanqueo, llevando a cabo una interpretación amplia, puede llevar a resultados injustos. La necesidad de que no se produzca una vulneración del ne bis in idem, castigando en los casos o ejemplos que has aquí puesto, tanto por el delito procedente como por el delito de blanqueo de capitales. El Tribunal Supremo viene a establecer que el Tribunal Supremo viene a establecer lo siguiente: frente a lo que se podía pensar que en el blanqueo de capitales existen dos modalidades típicas, por un lado, el que adquiera, el que posea, utilice, convierta y transmite bienes que tienen procedentes de una actividad delictiva, sabiendo que proceden de una actividad delictiva. Esa sería la primera modalidad. Y la segunda, que realice cualquier otro acto. No determina cualquier otro acto con el fin de ocultar o encubrir la procedencia ilícita de los bienes o ayudar a la persona que ha intervenido en el delito precedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. El Tribunal Supremo dice: esto no es así. Existe un único comportamiento, una única modalidad típica con varias formas de comisión, sea la conversión, la transmisión, la posesión, la utilización, pero en todo caso, en todas ellas debe aparecer el elemento finalístico para ocultar o encubrir el origen ilegítimo de los bienes o ayudar a la persona que ha intervenido en el delito precedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Esto es muy importante, es decir, frente a determinadas posturas doctrinales, incluso de la jurisprudencia, que venía a distinguir entre dos tipos de comportamiento, ahora el comportamiento es único. Es único. La modalidad es única, con diferentes formas de cometer el hecho delictivo y siempre presididas por el mismo elemento, que se produzca con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. ¿Eso qué significa? De esa manera, dice el Tribunal Supremo, vamos a evitar importantes excesos. No se podrá sancionar por autoblanqueo al responsable de la actividad precedente simplemente por el hecho de adquirir el bien, por utilizar el bien, por usar el bien, simplemente por ese hecho. Por ejemplo, no se puede considerar blanqueo la mera utilización del dinero procedente de la cuota que se ha dejado de ingresar a la hacienda pública. Siempre y cuando no exista esa intención, esa finalidad de ocultar el origen ilícito del bien. Lo mismo con relación a los gastos ordinarios. Por ejemplo, el hecho de utilizar bienes procedentes de una actividad ilícita para pagar el alquiler tampoco forma parte de los gastos ordinarios, no estaría
cubierto por el tipo del blanqueo. O incluso dentro del propio tráfico, dentro de los delitos. Dice también el Tribunal Supremo, el hecho de que se utilice bienes procedentes del tráfico de drogas para comprar billetes para el correo, ¿no? El correo de la droga en Santo Domingo, eso tampoco forma parte o entraría dentro de las conductas que deben ser sancionadas como blanqueo. Cosa diferente es la finalidad. Cuando aparece la finalidad de integrarlos en el ordenamiento, en el sistema económico financiero, realizando operaciones, por ejemplo, la compra de bienes inmuebles, la utilización de testaferros, sociedades pantallas, compra de obras de arte, de joyas, pero luego para llevar o introducirlos dentro del tráfico económico, realizando diversas operaciones, compra, venta, etcétera, aquí sí que aparecería esa finalidad, ocultar o encubrir. Aquí sí que aparecería ese daño a la administración de justicia, a esa puesta en peligro al propio orden económico, ¿no? Al integrar, como si se hubieran obtenido de manera lícita, bienes que tienen procedencia ilícita, después de realizar diversas operaciones. Más aún, en la reforma del Código Penal aparece, era un clásico, como señaló antes, identificar blanqueo de capitales con el tráfico de drogas. Hay un tipo agravado, las penas del tipo básico sufren una agravación cuando los bienes proceden de delitos de tráfico de drogas. Son muchas las críticas que se han hecho al tipo agravado, porque no tienen justificación político-criminal, a no ser porque es nuestra tradición. Tradicionalmente, históricamente, se ha identificado el blanqueo de capitales con el tráfico de drogas y, bueno, pues el legislador deja constancia a través de un tipo, como es un tipo agravado, referido al delito precedente y concretándolo en el tráfico de drogas. Pero el legislador ha ido más allá y no se sabe por qué, porque tampoco tiene ninguna justificación político-criminal que prevea un tipo agravado cuando los bienes proceden, dice, de delitos del capítulo con números romanos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del título 19 o delitos del capítulo primero del título 16. Esta forma de redactar, lo primero que es chocante, es decir, dice el profesor Abel Souto, es un sinsentido que el legislador empiece como demostrándonos que sabe contar en números romanos. Es decir, ¿no era más fácil que dijera los delitos procedentes del artículo 419 a 445 del Código Penal, delitos contra la administración pública? O, como dice, en lugar de decir capítulo 1 del título 16, que dijera artículos 319 y 320 dentro de la corrupción urbanística. Esto hubiera sido adecuado, pero bueno, es mera técnica legislativa, pero que es importante, que demuestra también una cierta desidia, no es comprensible. ¿Por qué el legislador toma ese paso? ¿Por qué incluye determinados delitos contra la administración pública como dentro de la ordenación del territorio y la corrupción urbanística? Bueno, porque el legislador, en cada una de las reformas, está muy atento a la realidad. Como una de las preocupaciones de los españoles ha sido y es la corrupción pública, de hecho, también España, de acuerdo con los informes de Transparencia Internacional, pues tampoco estamos muy bien parados, no sé muy bien ahora el número, en torno al 20 y tantos en cuanto a los niveles de corrupción y de preocupación por parte de la sociedad hacia ese tema. Y claro, el legislador que está atento a esa realidad, a la opinión social, bueno, pues da respuesta. ¿Pero por qué? Es que en algún lado se ha demostrado que los bienes que proceden de la corrupción pública superan con creces a otros delitos. Es que es injustificado, no está demostrado el por qué se castiga más gravemente estos hechos. No se justifica el hecho de que se haga constar de manera expresa el tema del tráfico de drogas como el tema de la corrupción, para decir, bueno, estos son los casos que especialmente nos preocupan, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho el legislador es incluir un tipo agravado en el que tuviera en cuenta el valor de los bienes, la notoria importancia de los bienes que se blanquean y no tanto la naturaleza de los bienes jurídicos afectados. ¿Qué más nos da?
Nos da igual que sea el tráfico de drogas, que sea la corrupción, nos da exactamente lo mismo. Sí que justificaría, y tendría esa justificación político-criminal, un tipo agravado que se centrara precisamente en la cuantía de los bienes blanqueados, en la notoria importancia, no tanto en la naturaleza de los delitos. Y por último, desde un punto de vista práctico, en efecto, es decir, la práctica judicial, buena parte de los casos proceden del tráfico de drogas. También, pues ahora, me parece que los tribunales perciben también y están conociendo de casos de corrupción política, corrupción pública. Bueno, pues parece que la excepción se va a convertir en la regla, si esto es así. Es decir, que realmente los tipos penales que se van a aplicar van a ser, con carácter generalizado, los tipos agravados. Entonces, ¿para qué queremos los tipos básicos? Si lo que se va a aplicar va a ser el tipo agravado, en la mayoría de los casos. Un sinsentido. Y por último, ¿me queda tiempo? Y por último, me gustaría hacer referencia al tipo imprudente. También este ha sido cuestionado doctrinalmente, ha dado lugar incluso a jurisprudencia contradictoria. Sorprende que en la protección de bienes jurídicos supraindividuales, hemos hablado incluso de orden económico, se castigue la imprudencia, que aparezca el blanqueo imprudente. Es sorprendente, porque supone adelantarse bastante en el castigo de determinados hechos. El tipo penal, que al final se pondrá en marcha cuando haya terminado, el tipo penal del blanqueo imprudente es común. Dice el que, por imprudencia grave, cometa hechos de blanqueo, el que. Se trata de un delito común. La doctrina se ha planteado, bueno, formalmente es así, pero a lo mejor materialmente no lo es así. El destinatario de la norma penal no somos todos los ciudadanos. No somos todos los ciudadanos, no todos podemos ser responsables por incumplir deberes de diligencia que parece que corresponden solo a determinados sujetos. ¿Cuáles son esos sujetos? Los que están establecidos y recogidos en la normativa preventiva. Los sujetos obligados, bancos, instituciones financieras, asesores fiscales, notarios, registradores, etcétera. Todo ello con un claro fin, es decir, vamos a delimitar la amplitud del tipo penal, que ya no solamente castiga el dolo, sino también la imprudencia. Pero, como he dicho, hay sentencias que, apelando a una especie de deber de solidaridad, todos los ciudadanos estamos involucrados en proteger al sistema económico del blanqueo de capitales. En consecuencia, hay un deber de la ciudadanía involucrándonos precisamente en ese control. Yo creo que esto no es de recibo. Más aún porque en la reciente reforma también de un fenómeno paralelo, que no tiene nada que ver, pero es un fenómeno, la otra cara de la moneda, la financiación del terrorismo, sí que ha especificado el legislador en la última reforma que el sujeto activo de la financiación imprudente del terrorismo es o son los sujetos obligados. Aquí no lo hace, la jurisprudencia sí que ya se van viendo todas estas sentencias en donde se delimita claramente el círculo de sujetos activos afectados por el tipo imprudente. ¿Qué conclusión podemos sacar de mi intervención con relación al tipo de blanqueo de capitales? El delito de blanqueo de capitales es una expresión más de la expansión del derecho penal. El legislador ha demostrado, qué pena que no lo hayamos podido leer, luego lo leéis también en casa, el 301, el legislador ha demostrado una absoluta desidia porque ha hecho un copia y pega. Coge las directrices internacionales y las pega en nuestro ordenamiento jurídico, sin ningún tipo de adaptación a nuestro esquema jurídico, a nuestra tradición jurídica, al comportamiento de nuestros tribunales. Ha copiado y ha pegado. Díaz Ripollés habla de colonialismo jurídico. Cada vez más. Eso también se ve luego en la financiación del terrorismo. Copia y pega. No lleva ningún proyecto de adaptación. El legislador no es consciente que los tratados internacionales lo que hacen cuando quieren o hacen referencia a conductas, enumeran, pero para que luego los estados adapten a su ordenamiento jurídico y dejen muy claro qué es lo que se quiere prohibir, mediante ejemplos.
Eso conlleva a que nos encontremos con una legislación, con una norma compleja, cuando el concepto es muy básico de entender, ¿no? Una normativa compleja, amplia, porque cuando estamos hablando de blanqueo de capitales siempre pues, pensamos en organizaciones criminales, ¿no? Organizaciones criminales, determinados delitos de cierta gravedad, cuando esto ya no es así. De cualquier delito, no se distingue, también un secuestro, ¿por qué no? Etcétera. Es un ejemplo de esa expansión del derecho penal, del poco cuidado en la técnica empleada a la hora de tipificar, de una expansión también desde el punto de vista subjetivo, que no se sostiene. Es decir, que en la protección de bienes jurídicos superindividuales se acuda al castigar la imprudencia. Eso supone que sea la doctrina y los tribunales los que una y otra vez, en cosas tan sensibles, ¿no? Como es este tema, el blanqueo de capitales, estamos hablando de organizaciones criminales, de corrupción, en temas tan sensibles, sean los jueces los que una y otra vez tienen que ir interpretando los tipos penales, dando contenido y sobre todo poniendo límites a la extensión desmesurada de los tipos, que parece que quiere dar el legislador, esa interpretación más restrictiva, incluyendo elementos teológicos, finalísticos, que deben concurrir en el autor. Y claro, pues eso redunda en perjuicio de todos, porque crea una gran inseguridad jurídica. Muchísimas gracias. Te quería hacer una pregunta. Vamos a ver. Me imagino que algún compañero nos habrá pasado. Pongo en situación. Empresa, inspección de Hacienda, allí desembarcan 8, te meten el pincho en el ordenador, se llevan todo y te detectan que hay ventas que no has facturado. Ventas que no has facturado. Te llama el inspector y al primer día te dice: José Miguel, aquí veo delito fiscal y blanqueo de capitales. Y ya, pues, a la mañana te la arregla. ¿Vale? Bueno, yo no sé de penal, por eso estoy aquí, para aprender. Pero bueno, me leo el 301 y digo, actividad ilícita. Digo, vamos a ver, que este hombre lo único que hace es vender electrodomésticos. Pero digo, bueno, a lo mejor es que yo supongo que el actuario sabe más que yo. Cuando me dice que hay delito de blanqueo de capitales, entonces de ahí viene una derivada. Como la contabilidad no está bien, el delito contable, si la cuota defraudada superan 120.000 euros, ¿me meto en un delito fiscal? Si pago la cuota con el dinero negro de la venta de no declaradas, ¿estoy estropeándolo más? Si el dinero de la B lo meto en el circuito, entonces sí que hago. No sé si esta pregunta es para ti solo, para los demás o para todos, pero claro. A ver, yo en vender en B y no declarar, yo no veo blanqueo de capitales. Pero claro, ya el actuario te lo dice y ya dices. Permitidme que os lo explique, ¿no? Es decir, existen determinadas profesiones dentro de... Yo como asesor se supone que tenía que saberlo y haber dicho al SEPLAC, oiga, mire usted, claro, me quedo sin clientes. Ya. Se trata de... Es que es un fenómeno que no tiene... Es decir, no tenemos nada en el pasado que sea... o que pueda explicar lo que estamos... o la realidad que estamos viviendo, ¿no? Para el legislador, hemos hablado de sujetos obligados, existen determinadas profesiones que por la especial cercanía con el bien jurídico protegido, porque por la profesión que realizan, se les está encargando una serie de obligaciones que son ajenas a su actuar normal, a sus competencias. Obligaciones como identifica a su cliente, pero no la identificación, déjeme su DNI, que le hace una fotocopia, la identificación real, además de su nombre, sus apellidos, qué profesión, la nacionalidad, qué tipo de operaciones quiere realizar o está realizando, qué actividad desarrolla, etcétera, etcétera. Tener prácticamente un cuadro perfecto de esa persona, un retrato perfecto desde el punto de vista económico. Son obligaciones ajenas.
obligaciones, como decías tú, comunique si tiene usted sospechas o indicios de que se le está planteando asesorar con relación a una determinada actividad o una inversión. Usted debe comunicarlo. Debe informar, por lo tanto, a las autoridades administrativas de esos hechos. Esta realidad no tiene ninguna explicación en el pasado. Ninguna explicación en el pasado. Si la tiene, posiblemente, a lo mejor desde el punto de vista criminológico, cuando en los años 70 en los Estados Unidos, pues las propias víctimas se autoprotegen. Empezamos a poner alarmas, ya estamos acostumbrados, alambradas, policía, encargados privados de la seguridad, etcétera, etcétera. Esto, poco a poco, se ha ido trasladando al sistema financiero. Aquí hay una serie de personas que, por su profesión, se convierten en los guardianes del sistema. Le vamos a imponer una serie de obligaciones que, bueno, los bancos, allá, las grandes asesorías, pues también a lo mejor, pero claro, los pequeños despachos, pues es mucho más complicado esa adaptación y una actividad ajena. ¿Qué demuestra el Estado? Yo creo que el Estado aquí lo que está demostrando es la incapacidad para castigar, para perseguir, para prevenir el delito, su absoluta incapacidad. Os convertís en policías, en los gendarmes del sistema, con no solamente la normativa administrativa, sino además con el arma que está encima de vuestras cabezas, ese cuchillo del derecho penal, con la amenaza del derecho penal. Es complejo, es complejo. En la directiva de 2014, si bien hace referencia también a las corporaciones, es decir, crear órganos centralizados de prevención. Creo que los notarios lo tienen, creo. Porque yo no sé, es decir, tú ante las sospechas te debes dirigir directamente a las autoridades o existe un órgano intermedio, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una primera instancia antes de acudir a la autoridad administrativa, donde tú puedes plantear, bueno, aquí está en juego el secreto profesional, ¿puedo revelar esta información o no lo hago? No hay organismo centralizado. Ahora la directiva, que esto sí que va a poner en marcha el engranaje en nuestra legislación, sí que ya pide que existan órganos centralizados de prevención, donde acudir para cuestiones. Que lo comuniques, te las sospechas. Eso que yo te preguntaba, es decir, yo vendo en B, yo creo que no es blanqueo de capitales porque no es algo ilícito, pero si con eso compro algo ya estoy haciéndolo, tampoco porque sería autoblanqueo, ¿no? Entonces, para no equivocarme, ¿qué tengo que hacer? ¿Guardar el dinero ahí y consumiéndolo poco a poco? Claro. Los gastos de consumo están excluidos. Vale. Sí, no estarían incluidos en el tipo penal los gastos de inversión, realizar determinadas actividades empresariales en el ámbito inmobiliario. O sea, si yo ahora con ese dinero que tengo negro voy y me compro algo y pago la mitad en B, ya estoy incurriendo en el delito. Tiene que darse el elemento del tipo, el dolo, que es la intención de ocultar, de encubrir. Más que ocultar, que te pago en B para enterrarlo. En el blanqueo existen 3 fases. La primera, que es la fase de adquirir el bien, es la primera, la adquisición del bien, la utilización del bien. La segunda fase sería la de realizar operaciones por las que se va ocultando, se encubre, y la tercera cuando ya tiene apariencia de ilicitud, con más o menos complejidad. Todo lo que se salga más allá de los gastos de consumo, inversión en gastos de consumo, gastos ordinarios, no entrarían dentro del blanqueo. Venga, más cuestiones. Sí. Bueno, más que nada, por el ejemplo que ha puesto antes usted sobre qué pasaba si uno en una empresa se le olvidaba registrar determinadas facturas y luego le pillaba. Me decías que si eso era considerado blanqueo, si superaba los 120.000 euros. Es que acabo de leer que el Supremo dictamina... Si
La no declaración de ventas supone una cuota tributaria superior a 120.000 euros y entonces tengo al primer blanqueo, pero no es blanqueo, en el caso que me refiero, sino que luego sí que me meto en un delito fiscal. Creo que no sería un delito de blanqueo, porque he leído que el Supremo dice que solo hay blanqueo si existe voluntad de ocultar los fondos ilícitos. Por lo tanto, si por ejemplo al dueño de esa empresa se le ha olvidado registrar esa factura, por lo que sea, por la actividad que llevamos, esa actividad empresarial o lo que sea, no estaríamos ante un delito de blanqueo, por lo que he leído y por lo que ha dicho el Supremo. Ahora, si por ejemplo luego hace uso de esos fondos, pues hombre, él cuando compra cualquier cosa y lo hace a través de un dinero, debe saber dónde procede ese dinero. Ahí a lo mejor sí que estaríamos en un delito de blanqueo. Es lo que pido. No sé si... ¿Es un fondo ilícito? ¿O ilícito es la trata de blancas, droga y venta de armas? ¿Pero vender lavavajillas? ¿O la vender naranjas que no declaran? Estamos limitando la aplicación del tipo a partir del bien jurídico protegido. Algo se debe haber aceptado, hablando de un socioeconómico, la Administración de Justicia, esa intención de ocultar a la Administración de Justicia como el orden económico, pues, una cierta gravedad, una relevancia, ¿no?, en los hechos. Pero es que queda más que imprudente, ¿eh? Esto es fácil, claro, cuando los jueces no pueden castigar por falta de pruebas en la prueba del don, en el blanqueo, que puede ser más o menos completa, siempre nos queda más que imprudente, como que es un desastre. Porque se facilita enormemente la prueba. Aquí a nadie se lo olvida declarar. Directamente no lo declaré, punto. Pero yo no me he olvidado de tantos papeles. Aquí no se olvida nada. La cuestión es, ¿eso es ilícito? ¿O qué significa ilícito? ¿Venta de drogas? Vale. Pero no declarar la venta de 1000 lavavajillas. ¿Eso es ilícito? ¿Penal? Bueno, pues yo el blanqueo, que ya es el delito fiscal. Pero es que la cuota es toda... Con lo cual, para evitar el blanqueo, me puedo poner el dinero en mi casa y también. Y poquito a poquito lo pago. ¿Vale? Eso es lo que hay que saber. Claro. ¿Cómo funcionan también los servicios fiscales? En medios de comunicación, malversación de poderes públicos, corrupción y blanqueo de capitales. Delito fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Es la coletilla que están utilizando los fiscales, según los medios de comunicación, en hechos de relevancia pública, que nos están acostumbrando ya a que aparezca, a que se convierta prácticamente en un tipo agravado de todos los delitos. Porque a lo mejor no podemos castigar el delito fiscal, tampoco a lo mejor se va a poder probar la falsedad, pero nos queda el blanqueo. Sí, había pedido ya la palabra. Yo creo que está claro que yo tengo que trabajo mejormente en la economía, entonces sí que quiero una de capitales porque una vez me no me va a quedar en tu casa, sino para poder gastar un dinero si se me quiere algo y tener más dinero. Ya, una cosa es decir, tú dices que es blanqueo, eso lo ves, que tenga relevancia penal es otra cosa. Con una cantidad, pero... Bueno, que puede ser un indicio la cantidad que está blanqueando. Claro que lo es, si es esto, es decir, bienes que tienen potencia delictiva, se les da tarifa de licitud, pues se hubieran tenido de manera legítima para incorporarlos al tráfico económico. Sí, eso es el blanqueo. ¿Cuándo tiene relevancia penal? El legislador, cuando relaciona cualquier delito, aunque tú hayas participado o sido autor en el delito precedente, se castiga el blanqueo imprudente. Hay tipos agravados. Hay una clara voluntad incriminadora de decir que muchos de los asuntos, de los hechos,
caigan bajo la cobertura del blanqueo. Pero bueno, ahí están la doctrina, los tribunales, con prudencia. Además, en estos momentos, cualquier robo es una coletilla de los banqueros. Pero ¿por qué se haya conocido? No se puede ver un simple robo como una manera de ser un robo por tipo de Claro, por volver a insistir, por ejemplo, lo que ha dicho usted, de que, por ejemplo, si compra naranjas o lo invierte en la economía de una manera lícita, es que dice, el alto tribunal ha precisado su jurisprudencia sobre el delito de blanqueo en una sentencia que señala que la mera tenencia o el gasto en consumo, como comprar bienes, muebles o pagar un alquiler, no constituye delito de blanqueo. Así que, por ejemplo, lo que ha dicho usted de que si luego coge ese dinero y lo invierte en otras cosas, aunque no sean ilícitas, pues no sería un delito de blanqueo. ¿Que puede ser un delito a lo mejor contra la administración tributaria o puede acarrear una sanción administrativa? Por supuesto, pero no estaríamos ante un delito de blanqueo tal y como lo determina. Estás leyendo párrafos de la sentencia de 2015. Sí, ahí. Yo simplemente, por hacer una mención lo primero que decías en tu intervención, el hecho de la internacionalización de la economía, que ha llevado a esa situación de gravedad, ¿no? en las posibilidades de los delitos y sobre todo en el que estamos hablando de blanqueo de capitales. Yo creo que han intervenido también esa transposición que se ha realizado sin precedentes en nuestro ordenamiento. Han influido mucho los últimos acontecimientos en materia de terrorismo que desgraciadamente sufrimos o se sufrió en Estados Unidos. Yo creo que eso ha sido quizás la chispa que ha implicado el que en general el resto de los países del mundo se hayan interesado por esa circunstancia, ¿no? Esa preocupación unida además en el ámbito fiscal, ¿no? a evitar el fraude fiscal, la evasión fiscal y la preocupación tanto del G20 como por parte de la OCDE, por parte de la Unión Europea, en el intercambio automático de información, va a facilitar ese cerco, ¿no? a otro tipo de actuaciones que no van a ser estrictamente tributarias, ¿no? Y yo creo que todo esto tiene en un primer momento fueron los Estados Unidos los que llevaban la bandera en la lucha contra el tráfico de drogas, y ya la Convención de Viena se hacía referencia al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. A partir de ahí, bueno, pues los acontecimientos por materia de terrorismo, ahora el tema de la corrupción, las organizaciones criminales, es verdad que la preocupación está ahí, la necesidad de proteger el sistema. Siguen existiendo paraísos fiscales. Entonces, ¿hay realmente voluntad política? Es que no lo sé. Pero hay también acontecimientos que me hacen dudar mucho. El sistema se blinda con una normativa clara de carácter preventivo y represivo, muy clara. Pero España sigue estando a la cabeza de los países defraudadores. Seguro vosotros tenéis datos, ¿no? No sé si está por el 20% de una barbaridad, ¿no? De la defraudación que existe en España, que es muy elevado dentro del PIB nacional. Entonces, claro que se pueden invertir muchos esfuerzos, pero claro, cuando luego te encuentras la regularización tributaria, la especial, ¿no? La declaración tributaria especial, la amnistía fiscal, dices, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? La presión es más internacional, es decir, el hecho de que demos buena imagen en ese sentido, sí. Más internacional que luego lo que realmente se traduce, ¿no? Lo que se ve
a efectos internos, ¿no? Así es. Es lo que... Varias veces el Gafi nos ha tirado las orejas y ha dicho: es incomprensible que España, que cuenta con normativa antiblanqueo y antifinanciación del terrorismo, preventiva y represiva, sean tan pocos los asuntos que están en conocimiento por los jueces, ¿no? Muy poco. Que no se pongan los medios, ¿no? Esa sospecha, España ha estado en esa zona gris dentro del Gafi, de las listas que maneja el Gafi alguna vez, ¿no? Porque debe existir esa voluntad, poner medios personales, materiales en la persecución del fraude, como de la delincuencia general, del delito en general. Sí, pero donde pensáis que hay poco, los que estamos al otro lado, pensamos que es que no, lo que decía el compañero. Que la presión... Claro. Porque va a ser es que la agencia tributaria, eso no para. Es una maquinaria, sí. Y el procedimiento a veces se lo saltas en manos. Ya, ojalá los organismos de prevención del blanqueo tuvieran los mismos medios que la agencia tributaria. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a vosotros.